Del marketing electoral. Hoy les voy a enseñar a cómo ser una marca no conocida, una marca a que puedas trascender contra las personas y podamos así lograr tu objetivo, a que te reconozcan, a que no pases desapercibido. Bueno, pues mi nombre es Franklin y empecemos. Bueno, primeramente tenemos que aprender que las historias, los simbolismos y las metáforas son lo que hace que una marca pueda trascender. Ejemplo, las historias, el poder de las historias. ¿Qué tan importante es contar una buena historia? La primera gran historia de la humanidad fue cómo cazar al gran mamut. Es una historia que te ayuda a sobrevivir. Es una historia que se contaba en las cuevas, que dibujaban los antepasados. Y en base a esa historia, o sea, tú podrías decir que no. Para cazar un gran mamut se necesitan muchas personas, se necesita trabajar en conjunto. Entonces, desde ahí el poder de las historias, porque las historias ayudan a sobrevivir a la gente. Así como hasta el chisme de una amiga que le ha engañado a su novio y su amiga justamente, o la otra amiga pregunta por qué le ha engañado, cómo le ha engañado, con quién le ha engañado, en qué hotel le ha engañado. Entonces no es que sean chismosas las mujeres, es que les gustan las historias porque las historias les ayudan a sobrevivir. O sea, para que a la otra amiga no le pase lo mismo. Las historias, señores, para trascender en esta vida tenemos que tener una buena historia, saber contar una buena historia. Para contar una buena historia es necesario tener un poco de ego, es un poco de autoestima, porque la verdad no tienes que contar la historia perfecta, ¿no? Por ejemplo, les cuento mi historia. Bueno, yo vengo del mundo de las ventas, el marketing y el emprendimiento. Emprendo desde mis 18 años. Soy emprendedor y le he cagado muchas veces, tantas veces que a veces entraba a mi cuarto y me preguntaba ¿por qué la cagas tanto, Franklin? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, al tratarme de encontrar una respuesta, me empecé a estudiar de manera obsesionada del marketing, ventas, emprendimiento, una y otra vez, 10, 12 horas al día. Entonces, eso me ha dado una cierta base de datos para que pueda interpretar cualquier tipo de negocios o cualquier nicho de mercado pequeño. Entonces, esa es mi historia, cómo comencé. Entonces, para eso tengo que aceptar mis errores, porque los errores hacen que la historia trascienda, porque genera empatía con la gente. Entonces, cuando tú te quieres presentar con la gente, tienes que tener una buena historia. Tienes que contar una historia, porque las historias, como ya les decía, te ayudan a sobrevivir, trascienden. La historia es la que más recuerdas. Por ejemplo, otro ejemplo, no es lo mismo decir que tu abuelito era disciplinado, puntual y trabajador, a decir que tu abuelito Jaime se levantaba a las 6 de la mañana, empezaba a barrer el plato, ponía el desayuno, servía el desayuno, despertaba a la familia, después iba a su trabajo, llegaba de su trabajo a las 8 de la noche como buen trabajador y empezaba, a seguir trabajando en su taller, ¿no? Entonces, esa historia te conecta más que palabras. Entonces, preocúpense por contar historias. Todo lo relacionado en su vida tiene que ser historia. Tu historia tiene que ser congruente. O sea, tiene que tener una línea, tiene que ser coherente, tiene que ser en base a tus proyectos, ¿ya? No vaya a ser que te la inventes o que te la cree otra persona. Tiene que ser real, tiene que ser tu historia, porque al final te van a ir descubriendo que esa historia no es cierta. Entonces eso va a generar una caída en tu marca personal. ¿Se entiende? Segundo es que tiene que ser cronológicamente. O sea, desde niño, joven y adulto. O sea, cuéntale así en 2 minutos, en lo más corto que puedas. Dos, tienes que saber contar tu historia. O sea, ¿qué te digo con esto? O sea, al contar tu historia, tampoco te hagas a la víctima que me ha pasado a esto y que te empieces a llorar, ¿no? Entonces, eso no conecta con la gente. Pero sí conecta es cuando aceptas tus errores. Que desde ese momento ha dado un cambio en tu vida, te has transformado y por eso eres la persona que eres ahora. Como les conté mi historia anteriormente. Entonces, eso es muy importante para contar una historia. Acéptalo. Te equivocaste, la fregaste, persona recta. O eras un abusivo, qué sé yo, ¿no? Entonces, desde ese momento reflexionaste y cambiaste, ahora eres una mejor persona. Entonces, cuando cuentes una historia, no, ten en cuenta esto, que no existe Superman, o sea, que no existe la persona perfecta. Tienes que ser valiente al contar la historia, o sea, tienes que tener huevos para contar tu historia. O sea, sé que muchas cosas a ti te avergüenzan, pero la verdad se pueden convertir en buenas historias, se pueden convertir en buenas anécdotas.
se pueden convertir o pueden trascender esas historias. Está en la medida en la que tú sepas contarla. Ahora, 2, tiene que tener tu historia. Si tu historia es muy lineal, entonces es aburrido para la gente. Entonces tiene que tener momentos fuertes, picos altos, picos bajos, picos altos, picos bajos. Así como la montaña rusa, si todo sería bajada, entonces no habría sentido. Tiene que haber una subida y bajada. Subida y bajada, ¿se entiende? Otro es que tienes que saberla contar, tener un poquito de imaginación para contarla, tener, qué sé yo, esa capacidad de hablar en público, tener un poco de sentido común también para contarla, ¿no? Un poco de léxico, un poco de idea de lo que tienes que decir, ¿no? Entonces yo te recomiendo que le pongas pausa a este video y empiezas a hacer tu historia cronológicamente. Niño, joven, adulto. Que te identifique, cuenta tu historia en 2 minutos. Cuenta quién eres en 2 minutos. Marketing electoral, o sea, marketing para elecciones. Entonces un político tiene que saber conectar sus historias contra el inconsciente colectivo de las masas. ¿Se entiende? O sea, tienen que conectar la historia o su proyecto político con lo que la gente está hablando, con lo que la gente quiere escuchar. Me dicen que tienes una buena historia. Por ejemplo, un inconsciente colectivo de acá, al menos de Bolivia, es la salud. Entonces tienes que tener una historia, el por qué tú luchas, por qué quieres mejorar la salud, o desde dónde te nació, qué es lo que transformó en tu vida para luchar por la salud y hacer ese proyecto que tienes tú político realidad. Entonces agarras una historia, por ejemplo, de mí es una historia, me imagino que todos tienen alguna historia de algún primo, sobrino, o algún hermano, papá, qué sé yo. Por ejemplo, esta es mi historia. Yo perdí un hermano. Perdí porque no teníamos los suficientes equipos, no había la suficiente atención, por eso lo perdí. Murió de derrame cerebral, murió porque no había atención, no había especialistas, no había quien resolviera ese problema que tenía mi hermano, yo lo perdí. Entonces, desde ese entonces decidí luchar por la salud en Bolivia, decidí equipar a los hospitales con los mejores equipos, con la mejor atención. Desde ese entonces tengo este proyecto que va a ayudar a la salud porque no quiero que se pierda una vida más. Anteriormente, por la mala atención de salud fue mi hermano. Ahora puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tus hijos. Pueden ser personas muy queridas que nunca van a volver. Y por eso tenemos que luchar para que se mejore la salud en Bolivia. Listo, así se conecta una historia. Tu historia tiene que conectar con el inconsciente colectivo. Obviamente no te la tienes que inventar, ¿no? O sea, tienes que ir atrás en tu mente y recordar cuándo ha pasado de la salud. Por ejemplo, si quieres poner un tema de corrupción o quieres poner un tema, no sé, de abuso o de las... Ahora que está de... Me imagino que tienes una historia, o sea, todos vivimos muchas experiencias, ¿no? En la vida y tienen buenas historias para contar, pero tienen que engancharla. Pero obviamente no te la inventes, porque el día que alguien salga, alguien que te conozca muy bien y que diga, no, esa historia es mentira, esa se las está inventando, ya se cagó tu marca, lo cagaste toda. Entonces, la historia tiene que ser real. Obviamente, mientras más vivas, mientras más cabello blanco tengas, mientras más edad tengas, vas a tener mejores historias. Bueno, seguimos, señores. Las historias tienen que estar bien contadas, o sea, bien realizadas. Tienes que sacar papel y bolígrafo y empezar a hacer y empezar a borrar, empezar a decir. Ya, primero, descubres tu historia. Luego, la aprendes a contar. Ya les dije, tiene que emocionar la historia, tiene que tener picos altos, picos bajos, picos altos, picos bajos. Luego, agarras el inconsciente colectivo de las masas que conecte tu historia. Luego la difundes. ¿Se entiende? Es un proceso, pero es muy necesario para hacer tu marca personal, para que puedas trascender con la gente. Ahora, en la difusión tienes que utilizar, bueno, en estos tiempos es redes sociales. Sí o sí, redes sociales, entrevistas, redes sociales, ve a todo lado, cuéntala una y otra vez, cosa que la gente se conecte con tu historia y se identifique con tu historia. Por ejemplo, al contarte mi historia de mi hermano, o sea, me imagino que muchas personas han perdido a familiares muy queridos por ellos mismos, o que han pasado una situación similar.
Entonces esa gente se conecta ya conmigo, se empatiza conmigo. Entonces yo vendo porque no olvidemos que las ventas son emocionales. Después tenemos que tener una bandera de guerra, una bandera de batalla. ¿Se entiende? O sea, tienes que tener algo porque estás luchando. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo quiero cambiar, qué sé yo, la cultura de Bolivia. Quiero tener una cultura de emprendedores, de pensamiento, de millonarios, qué sé yo. Entonces, ese tiene que ser tu bandera de guerra. Y donde sea que vayas, tienes que flamearla, tienes que decirla, tienes que colocarla más arriba y más arriba y más arriba y más arriba. Tienes que tener una bandera de batalla, tienes que tener algo, una lucha, algo que te identifique, ¿entiendes? Obviamente, tiene que estar relacionada a tu historia, ¿sí? Inconsciente colectivo, una y otra la bandera de batalla. Algo que luches, que defiendas, agarra, que la gente te identifique por tu bandera, ¿entiendes? Un tip, te haces un documental, por ejemplo, los que viven en la ciudad del Alto. Ahí el tema es inseguridad. ¿Por qué se da la inseguridad? Por falta de trabajo, por pobreza, y eso genera delincuencia, ¿no? O sea, entonces tú agarras, vas con tu camarita y empiezas a filmar, te vas por la ceja, empiezas a filmar los asaltos, entrevistas a la gente, ves, documentas la pobreza que hay en la ciudad del Alto y por qué la gente se dedica a estas cosas, por qué hay tanto maleante, por qué esto, por qué lo otro. Lo grabas en un documental, lo difundes tu documental. Y eso que sea tu bandera de guerra. Acabar con la inseguridad de la ciudad del Alto. Y ese es un inconsciente colectivo, por si acaso, de la gente. Los que viven en el Alto, los que vivimos en el Alto, es un inconsciente. O sea, todos saben que hay inseguridad. Y alguien que salga a hablar de inseguridad y que va a acabar esa inseguridad y de paso identifique el problema y haga un documental, pues hasta puede ser alcalde, señores. ¿Sí? Así de sencillo es. Y tienes que difundirlo por redes sociales. Está pues una maravilla la cosa. Dos, tienes que difundir esa historia, tienes que difundir ese tu propósito de vida. ¿Cómo difundes? Pues tienes que tener seguidores en redes sociales, tienes que mandar tu historia, tienes que tener entrevistas, tienes que tener validadores, que es muy importante. O sea, ¿qué es lo que... O sea, ya identificamos el problema, ya identificamos la bandera de guerra. O sea, ¿y ahora qué estás haciendo para cambiar la inseguridad del Alto? ¿No? Por ejemplo, en mi caso, yo soy instructor de artes marciales. Puedo decir que he empezado a dar cursos de defensa personal a niños, a jóvenes, a mujeres indefensas que sufren el ataque, ¿no? Entonces, eso estoy haciendo y quiero cambiar, ¿no? Son ejemplos, o sea, podemos encontrar más, pero tienes que tener validadores, tienes que saber. La gente tiene que saber qué estás haciendo tú ahora, qué estás haciendo para cambiar eso. Entonces eso va a potenciar tu historia, eso va a potenciar tu marca personal. Entonces la gente te va a reconocer o te va a ver como un salvador. Eso es lo más importante. Herramientas para posicionar esa marca. Tienes que tener, primeramente, como ya lo dije, tienes que tener una página, un fanpage, seguidores. Mejor si tienes un libro que hable de eso. Tienes que tener, qué sé yo, entrevistas, tienes que tener logros, tienes que tener reconocimiento, o sea, tienes que mostrar a la gente qué estás haciendo tú para luchar por esa historia, qué estás haciendo para cambiar esa historia. ¿No? Entonces no es tan fácil, es construir de a poquito, perfecto para contar la historia. O sea, a mí me escuchan, o yo quiero reflejarles un tipo como que venido del futuro, con el cabello medio blanco, medio joven, alguien que tiene que hablarte de marketing digital, tiene que ser alguien joven, medio que fuera del sistema, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo reflejo. Entonces tu historia tiene que tener algo parecido, ¿entiendes? Tienes que encontrar el arquetipo perfecto. Y a ver, les voy a leer un poquito de mi lista de arquetipos que tengo. Hay uno, el gobernador, el creador, el inocente, el sabio, el explorador, el héroe, el mago, el rebelde, el bufón, el amante, el amigo o el cuidador. Entonces tú tienes que escoger qué arquetipo vas a utilizar. Por ejemplo, los políticos tienen que utilizar algún arquetipo. Según su edad, según cómo son ellos, tienen que tener un arquetipo. Por ejemplo, ahorita, en estos momentos, septiembre del 2019, vivimos épocas en Bolivia de bonanza. Vivimos momentos estables en la economía. Entonces, ¿cuál sería nuestro salvador?
¿no? ¿Qué líder próximo podríamos querer nosotros? Queremos el innovador, el visionario, el que ve hacia el futuro, ¿no? Entonces ese líder como que nos puede llamar la atención, alguien que venga a hablarte y te diga, qué sé yo, de la inteligencia artificial, de la robótica o algo así, un líder que ponga eso en su plan de trabajo, en su plan de gobierno, y que él mismo represente un ingeniero en robótica o un programador de sistemas muy chingón. Entonces apuesto que puede ganar. Eso, o sea, depende del momento o depende de la situación que se está viviendo. O dos, depende también la cultura. La gente se identifica por su cultura. Tienes que tomar en cuenta eso porque la cultura marca todo. Por ejemplo, los líderes de ahora se colocan poncho, hacen misas. ¿Por qué? Porque eso es cultural, porque eso toda la gente se identifica, porque está en tus costumbres. La mayoría de la gente lo hace. Entonces tú tienes que parecerte a eso. Contar la historia es encontrar los miedos colectivos de la gente. ¿Cuál es el miedo colectivo que actualmente estamos viviendo? Pues es que un gobierno se quede por 50 años en el poder y nadie lo pueda sacar. ¿Entiendes? Es un miedo colectivo entre la gente. Entonces, tú agarras eso, identificas eso, ese miedo y reduces el miedo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tipo de líder necesitaríamos para reducir ese miedo? Un tipo grande, fuerte, con manos grandes, con un aspecto así medio que, con una voz fuerte, que diga que va a sacar este gobierno de un puntazo. Y tú ves, lo identificas y dices, puta, no, este tipo sí los va a sacar, ¿no? Produciendo, todo tiene que ser congruente con tu historia, todo. Desde lo que hablas, desde cómo te ves visualmente, desde tu historia, o sea, todo tiene que ser una línea, ¿se entiende? O sea, yo vengo a hablarles de marketing digital, marketing electoral, entonces yo no puedo estar pues medio que pasadito a la antigua, me imagino que tengo que ser un tipo moderno, un tipo medio que del futuro, ¿se entiende? Todo tiene que conectar, todo tiene que ser congruente, tus amigos, tiene que ser congruente tu chica, tu carro, cómo hablas, cómo vistes, o sea, todo tiene que conectar hacia tu marca. Por ejemplo, ahora actualmente hay un movimiento verde, ¿no? Es el cuidado al medio ambiente y todo eso. Entonces, necesita un representante, necesita un líder. Entonces, tú tranquilamente puedes ir, crear tu historia o ver por qué tú quieres luchar por la naturaleza o qué te llama la atención, agarras tu historia y la empiezas a difundir. Pero a la vez, todo tiene que ser congruente. Me imagino que vestirás de verde, te pondrás manillas verdes, qué sé yo, te tatuarás la fauna aquí en tu espalda. O sea, ubicas, todo tiene que tener congruencia. ¿Se entiende? Y tienes que identificarte con tu bandera de guerra, con lo que tú estás luchando. ¿Ok? Los simbolismos y las metáforas muy importantes para contar tu historia, para hacer tu marca. Una vez que identifiques tu historia, tienes que saberla interpretar con símbolos y metáforas. Un simbolismo, por ejemplo, tu vestimenta, o sea, visualmente, tienes que comunicar algo, ¿se entiende? O sea, tienes que decir las cosas sin decirlas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, los símbolos, desde el cabello, desde tu vestimenta. Muy importante, señores, es saber hacer los símbolos y las metáforas. Porque ya tienes tu historia, pero todo tiene que conectar. Simbólicamente todo tiene que conectar. Ya les decía que aun si vas a representar, qué sé yo, si vas a representar a la fauna, a la protección verde, entonces me imagino que tienes que tener algo que identifique tu ropa, tu cabello, o algunas manillas, o algún tatuaje que diga yo amo a la fauna, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces los simbolismos es muy importante. La gente se conecta con los símbolos, identifica los símbolos. Tienes que saber decir cosas sin decirlas. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, el símbolo de mí, yo quiero ser un millennial, ¿sí? Pero un millennial, ¿cómo viste? Medio que viste jovial, medio que... Si alguien te tiene que venir a hablar de marketing electoral digital, me imagino que tiene que ser alguien del futuro, no tiene que ser alguien cuadrado, ¿no? Por eso me teñí el cabello medio de blanco, me he visto así medio que de manera muy jovial, utilizo manillas. Entonces todo es simbolismo, ¿se entiende? Así es cómo se va construyendo una marca, en base a símbolos, en base a metáforas.
no olvidemos que la Biblia tiene muchísimas metáforas y eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que a la gente le conecta. Señores, terminamos aquí desde el único lugar donde rescatamos nuestras historias que tal vez nunca nos iban a servir, aprendemos a contarlas, aprendemos a decirlas, vamos al inconsciente colectivo de las masas, reducimos ese miedo inconsciente que tienen las masas, vendemos nuestra historia, que se conecte con nuestro proyecto, que se conecte con nuestro propósito de vida, que se conecte con nuestro proyecto político, lo difundimos y así podamos trascender y hacer grandes cambios que necesita nuestro país. Dale like, comenta qué te pareció este video y suscríbete a nuestro canal que voy a estar subiendo muchísimo más contenido de muchísimo valor, muy estudiado. Y pues nada, saludos, soy Franklin.